La alta sismicidad que experimenta el país también se ha reflejado desde los primeros días de febrero en la Asamblea Legislativa, luego que se abriera nuevamente la discusión sobre la posible reorientación de fondos para la construcción de un nuevo edificio legislativo y más escuelas en el país. ¿Hasta dónde la propuesta del presidente electo Nayib Bukele tiene fundamento? ¿O hasta qué punto supone esto un esfuerzo por dictar la agenda legislativa o las perspectivas electorales de 2021? La respuesta a esa y otras preguntas aquí en 8 en punto. Buenas noches, bienvenidos a 8 en punto. Gracias por estar con nosotros en el inicio de la semana. Nuestro tema para la reflexión, la agenda legislativa, perspectivas de relación con la administración Bukele, entre otros temas. Queremos agradecer esta noche que nos acompañan en nuestros estudios los diputados Marcela Villatoro. Ella es diputada del partido de oposición Alianza Republicana Nacionalista Arena. Diputada, buenas noches, bienvenida. Buenas noches, muchísimas gracias y un saludo para todos los que nos ven en sus casas. Excelente, también agradecemos a Josué Godoy, también el diputado del partido de oposición Alianza Republicana Nacionalista Arena. Josué, bienvenido, buenas noches, un gusto. Buenas noches, bienvenido, un saludo a todos los salvadoreños, especialmente a mis hermanos del departamento de Santa Ana. Bueno, perfecto. Para iniciar, sin duda alguna, es este tema que está en agenda desde la semana pasada, prácticamente de miércoles, jueves de la semana pasada, y que tiene que ver con... se abre la discusión en la Asamblea Legislativa y se abre justamente después de los últimos sismos que han sido más sensibles en nuestro país, ¿no? Y que vimos algunas imágenes que efectivamente estaban colocando... que se mostraba, por ejemplo, las grietas en el edificio de la Asamblea Legislativa, un poco se cayó alguna parte de la fachada, digamos, pero era visible, ¿no? Que después de los últimos sismos eso incrementó un poco el temor. Incluso supimos que el Partido de Concertación Nacional, PCN, se saldrá, o no sé si en este momento lo hicieron, pero se saldrá de la Asamblea Legislativa debido a las condiciones del edificio. Pues bien, el tema es, Marcela, para comenzar con usted, es... se abre el debate entonces sobre la construcción del edificio que puede costar unos 32 millones de dólares, pero entonces aparece la propuesta de Nayib Bukele en términos de decir, bueno, ¿por qué no reorientamos 16 millones para el asunto de las escuelas en nuestro país? Entonces hay toda una discusión que ha tenido otro tipo de consecuencias, pero la primera valoración que tienen ustedes, ¿cuál es? Bueno, mire, la verdad es que esta es una situación bien difícil para nosotros dentro de la Asamblea Legislativa. No es la vida de los diputados lo único que está ahí. Hay cientos de empleados que están trabajando en la Asamblea Legislativa, que pasan ahí todo el día y que obviamente estamos preocupados porque pueda pasarles algo a sus vidas. Pero no solamente es eso, sino que creo que se ha confundido el desempeño que debe de tener un presidente o lo que rige dentro de la Asamblea Legislativa. Se han confundido la misión que tiene uno y el otro. ¿Por qué? Este préstamo es un préstamo que se hizo desde hace muchísimos años y que todavía se está pagando, pero nunca se ha podido ejecutar. Siempre se ha mantenido ahí, pero como le digo, se sigue pagando. ¿Y los fondos son específicamente para la construcción? Los fondos son específicamente para la construcción de este edificio con el BES. Entonces, ¿qué es lo que pasa? A nosotros como diputados no nos corresponde reorientar estos fondos. ¿Por qué? Porque esta es una potestad que únicamente tiene el presidente. Es una iniciativa que tiene el presidente que puede darla a través del ministro de Hacienda. El ministro de Hacienda debe de ir con las entidades que fueron quienes dieron el préstamo y renegociar con ellos no solo la distribución del préstamo, sino también ver si puede disminuir la cantidad del préstamo, si hay que aumentarla. Al final es una potestad únicamente que tiene el presidente a través de iniciativa del ministro de Hacienda, quien negocia el préstamo. Media vez esto ya está negociado, pues obviamente llega a la Asamblea Legislativa, como le digo, por iniciativa del ministro de Hacienda, y pasa a la Comisión de Hacienda y luego pasaría a los diputados. Pero nosotros no tenemos potestad de hacer ese cambio, en primer lugar. En segundo lugar, un recomendable dentro de la Asamblea Legislativa
no es algo que va a ser obligatorio cumplimiento para el presidente, solo es una recomendación. Allá es potestad del presidente o no si la toma en cuenta. Entonces, por eso es que tampoco se puede confundir como que con esta iniciativa de dar un recomendable está obligado el presidente a hacerlo. Entonces, creo que la persona encargada a la que debe de pedírsele que haga estos cambios es al presidente de la República. Y no solo eso, sino que también veamos que los cambios en educación... Perdón, pero aunque los fondos vayan destinados para la construcción del edificio de la Asamblea Legislativa. Exacto, pero ahí quien debe de hacer esa renegociación es obviamente el ministro de Hacienda, no es algo que le compete a la Asamblea Legislativa. El PCI tendría que aceptar los términos de Tendría que aceptar los términos, exacto. Entonces tiene que haber, como le digo, una renegociación, no es algo que dependa de los diputados. Ahora bien, Josué, bueno, vimos hoy llegó la iniciativa, ¿no? A eso de las 10:30 de la mañana, y habían ahí diputados del partido Gana, 2 del PCN, 1 del PC y 4 del partido Arena que firmaron 2 piezas de correspondencia, entiendo, y que tienen que ver justamente con esos 16 millones de reorientación. Y ahí veíamos las imágenes de Milena Mayorga, Felisa Cristales, entre 2 de los 4, digamos, que estaban ahí en la fotografía. ¿Ustedes no acompañaron? No, bueno, de hecho te comento que yo supe de que se estaban por introducir esta iniciativa hasta que vi las redes sociales. Ahora, cuando me dirigí a mis comisiones, no se me informó acerca de esto. Pero quería contribuir un poquito con lo que explicaba Marcela, para que la población salvadoreña tal vez de repente pueda tener un entendimiento de lo que sucede. Porque sabemos, bueno, de hecho, muchas veces pasa que en redes sociales se dan discusiones o se dicen tantos comentarios, y la realidad es que existe un proceso de formación de ley que se debe de seguir. Y en el caso particular, decir que pues los fondos para este edificio dentro de la Asamblea Legislativa, si bien la Asamblea es beneficiaria, es una negociación entre el gobierno de El Salvador, entre el Ejecutivo y el Banco Centroamericano de Integración Económica. Y esto es como cuando usted saca un préstamo y va a X banco y le dicen, vaya, yo voy a sacar un crédito de $200,000 para comprar una casa de 2 plantas en X colonia, y estas son las condiciones. Entonces, no es que usted de repente dice, no, ya no voy a comprar una casa, sino que voy a comprar un apartamento y me voy a comprar un carro y me voy a ir de vacaciones y lo voy a pagar. No, tiene que haber una renegociación. Entonces, eso es importante que la población salvadoreña lo conozca. Ahora, entonces, en la renegociación, perdón, Josué, ¿podría incrementar incluso el tema de los intereses y demás? Bueno, eso ya sería lo que tendría que discutir el presidente de la República mediante el ministro de Hacienda. Esto llegaría a la Comisión de Hacienda de la Asamblea Legislativa y luego posteriormente bajaría al Pleno, donde yo te puedo decir, como diputado he tenido la oportunidad de votar en la aprobación de un préstamo para la creación del nuevo Hospital Rosales, donde fortalecimos la red hospitalaria del interior del país, donde como diputado del departamento de Santa Ana pude gestionar $500,000 para reforzar la medicina de mujeres y la pediatría del Hospital San Juan de Dios. Entonces, creo que todo tiene que llevar un proceso de formación de ley, todo tiene que hacerse según la instancia correspondiente. Entonces, yo también decirte que en el tema de la Asamblea ha habido mucho morbo. Es un préstamo que está aprobado desde la presidencia del diputado Gallegos. Tengo entendido que ya estaba este préstamo aprobado. Sin embargo, hay que ser sinceros y es un costo político, por decirlo así, porque la gente piensa que es un edificio para los diputados de la Asamblea, y es un edificio donde están las secretarias, las asistentes, los ordenadores, todo el personal institucional, donde está la prensa, donde llegan escuelas, donde llegan universitarios. Entonces es un edificio al final que alberga a cientos de personas que tienen familia. Y yo te digo una cosa. Ahora, perdón, Josué, pero ¿es posible determinar en este momento o no que efectivamente los $32 millones se irían para la construcción del edificio, o es una cantidad estimada? Bueno, quiero contarte que allá por el mes de octubre, la Junta Directiva de la Asamblea Legislativa le pidió al FOSEP, que es el Fondo Salvadoreño para Estudios de Preinversión, la realización de 3 estudios. El primero era un estudio de suelo, porque si estábamos hablando de un nuevo edificio tenía que hacerse en el lugar idóneo. Luego, el estudio del diseño, donde tengo entendido que iban a haber 6 empresas como mínimo que iban a licitar, y iba a ser el FOSEP quien iba a decidir quién iba a ejecutar este diseño. Y el tercero, el presupuesto.
que luego la construcción de este edificio venía a financiarse con fondos del BESI. Sí. Entonces, al final es importante saber que quien juega un papel importante ahorita es el gobierno central, y yo creo que pues el presidente electo sería importante que se sentara con el presidente actual y en algún momento y ver esta renegociación del préstamo. Yo creo que el tema de fortalecer la infraestructura educativa es importante. Sí. Ahora, y hay que tomar en cuenta una cosa. Por ejemplo, estamos hablando de 16 millones. Según Fomilenio, para poder transformar una escuela que se encuentra en un estado de deterioro, por decirlo así, a convertirlo en un centro educativo acorde a las necesidades de los estudiantes, se necesita 1.2 millones por escuela. Entonces, yo creo que, yo te digo, desde hace tanto tiempo... O sea, no solo es levantar la infraestructura, las 4 paredes de las aulas... Claro, es fortalecer la tecnología. Ahora sabemos que una escuela, que una computadora sin internet, en realidad, no resuelve las necesidades o no puede poner... tenemos que apostar a las escuelas de primer mundo, el tema del inglés, la capacitación de maestros. Entonces, yo creo que tiene que hacerse, y yo secundo en esto, de que tiene que hacerse una apuesta importante a la educación, en temas de infraestructura, pero un tema integral, e incrementar el presupuesto en educación, creo que es una acción importante. Rápidamente para cerrar este segmento, Marcela, pero entonces, es decir, en el caso de ustedes, de ambos, no están en contra de que se pueda hacer una reorientación. No, o sea, estarían abiertos a que se discuta entonces la posibilidad. Estamos si existiera. por supuestamente dispuestos a que se revise si es necesario, que se vean los cambios que se deban de hacer. Nosotros completamente estamos de acuerdo en el tema de educación. Como lo dijo Josué, nosotros hemos platicado cientos de veces y una de nuestras propuestas era aumentar el 0.5% anual hasta llegar al 6% para el presupuesto en educación, que ahorita se encuentra en un 3.2%. Lo platicamos con el ministro de Hacienda y él nos decía, mire, en este momento no es factible ir creciendo en un 0.5% hasta un 6% porque implica mucha plata. Y acuérdense que está la ley de responsabilidad fiscal que nos dice de que para aprobar un proyecto antes debemos de conocer el financiamiento. Entonces podemos irlo haciendo paso por paso hasta llegar a ese 6%, pero busquemos la forma de financiarlo. Entonces eso sí es importante. Tengo que hacer una pausa. Cuando regresemos, porque todavía hay más para abordar el tema, porque me interesa saber de parte de ustedes, por ejemplo, si lo que está ocurriendo alrededor de esto también tiene que ver con el hecho de que se está... y es una pregunta, ¿no? Si se está tratando de imponer la agenda, entonces, ahora desde el presidente electo, y la otra es hasta dónde, digamos, esto tiene que ver con una agenda ya en perspectiva para 2021. Vamos a una pequeña pausa, regresamos con más. Banco Promérica cuenta con la garantía de rapidez en todas sus cajas, donde te atienden en 20 minutos o menos. Continuamos en 8 en punto. Nuestros invitados de hoy, Marcela Villatoro, diputada del Partido Arena, también Josué Godoy, diputado del mismo instituto político. A ver, Marcela, un poco me quedaba con la inquietud. ¿Hasta dónde, cuál es el alcance de lo que puede hacer la Asamblea Legislativa en términos de la reorientación? O sea, emitir un dictamen, pero ¿hasta dónde? ¿Bajo qué términos? Eso es lo que la gente tiene que entender ahorita. Creo que se le ha creado falsas expectativas. Por ejemplo, en el caso del presupuesto general de la Nación, a nosotros como diputados ya nos llega el presupuesto con sus carteras y sus destinos. Cuando llega a la Asamblea Legislativa, nosotros hacemos un estudio exhaustivo, pero cuando se quiere hacer un cambio de un ramo a otro ramo, tiene que hacerse iniciativa a través del ministro de Hacienda. Nosotros como diputados no tenemos potestad para hacer esos cambios. Lo único que se puede hacer es emitir un recomendable, pero los recomendables, yo les digo, les crean falsas expectativas a las personas, porque los recomendables no tienen fuerza, no son coercibles, no son obligatorios, solo por ejemplo, si es para un titular de un ramo X, de un ministerio X, es un recomendable, o sea, lo puede aplicar o no lo puede aplicar, no hay ningún problema. Por ejemplo, yo quiero arreglar una calle en una comunidad, o en la colonia San Luis, por decir de algo. Sí. Entonces yo le digo, mire, una recomendación al ministro de Obras Públicas, a través del ministro de Hacienda. Entonces el ministro de Obras Públicas va a decidir si lo quiere o no lo quiere hacer. Es su potestad. Pero no es lo mismo cuando ya se le pide específicamente al presidente de la República, que él es quien tiene la potestad en este momento. Entonces creo que eso es lo que la gente no ha entendido ahorita. Únicamente es el presidente de la República, a través del ministro de Hacienda, quien puede ir ante el BESIA y pedir la reorientación de estos fondos. Eso debe de quedarle claro a la población. Nosotros como diputados, la única potestad que tenemos es que cuando esto se dé, llegue a la Comisión de Hacienda, se haga el dictamen respectivo y nosotros votar
pero en iniciativa o en primera instancia, quien debe hacerlo es el presidente a través del ministro de Hacienda. Nosotros como diputados no tenemos la potestad. Bueno, excelente. Tengo que pasar a otro punto más sobre el desarrollo de este préstamo, pero antes de eso vamos a ver también declaraciones del presidente de la Asamblea Legislativa, Norman Quijano, sobre este tema. Que le quite presupuesto a Casa Presidencial, solo le quedan 3 meses para asumir, y que construya. Debe de tender la separación de poderes. Esta es la Asamblea Legislativa, no es el órgano ejecutivo. Aquí no nos va a venir a dar órdenes. Los diputados fuimos elegidos para legislar, los magistrados son elegidos para administrar justicia. Y yo siempre he dicho de que jamás se entrega el poder total a quien ejerce el poder ejecutivo. Bueno, ahí escuchábamos declaraciones de Norman Quijano, el presidente de la Asamblea Legislativa. Josué, se está intentando, pregunto si se está intentando desde la perspectiva, ¿cómo lo está viendo usted? Desde luego, es si se está intentando desde el presidente electo Nayib Bukele de tratar de imponer la agenda en la Asamblea Legislativa, y esto en perspectiva, digamos, primero por el resultado electoral, ¿no? Aprovechando un poco que hay una ola muy fuerte en términos de cómo fue el resultado electoral contundente de respaldo para él, y la otra es si esto también se está viendo en perspectiva para la elección de diputados y alcaldes de 2021. Mira, yo creo que es importante el que cuando uno es electo como un funcionario para un cargo, bueno, en el caso nuestro fuimos electos del 2018 al 2021, primero que nosotros llegamos, yo fui votado porque presenté una agenda legislativa que tengo que cumplirle a la gente en base a propuestas. Que en la coyuntura van surgiendo temas es importante, pero tampoco creo yo que tenemos que dejarnos marcar agenda porque esto está de moda, porque esto me da popularidad, sino que tenemos un compromiso. Yo creo que también el tema del edificio de la Asamblea no tiene que verse como una lucha de egos de quien tiene la razón. Tiene que verse de una forma técnica y de qué es lo viable. Y yo ponía nuevamente el ejemplo, y quiero dejarlo bien claro por si no me expliqué bien la vez pasada. Si yo, digamos, y mi cónyuge vamos a optar a un préstamo para una casa, pero el préstamo está a nombre mío, si bien mi cónyuge va a ser la persona beneficiaria de este préstamo, y luego vengo yo y digo inicialmente que el préstamo es para una casa, pero de repente en eso cambié de decisión, y lo digo por esto. ¿Por qué? Porque es el gobierno central quien con el BESI tienen que negociar cualquier reorientación. La Asamblea Legislativa no tiene la potestad de hacerlo. Va a ser el presidente de la República mediante el ministro de Hacienda. ¿Y por qué te pongo el ejemplo? Nosotros somos beneficiarios de este préstamo, más no negociamos. Entonces ahí, ¿qué es lo importante decir? Aunque nosotros dijéramos que queramos que el préstamo se reoriente, el BESI lo va a negociar con el presidente de la República mediante el ministro de Hacienda. ¿Y por qué ponía este ejemplo? Pero si después se me ocurrió a mí y a mi pareja que vamos a comprar un carro, que nos vamos a ir de viaje y que el préstamo ya no va a ser para una casa, entonces es ahí importante de que uno no va a ser mi pareja quien va a ir a negociar, sino que voy a ser yo. Entonces ahí es donde es como jugar con la gente, decir que la Asamblea tiene la potestad de. Entonces eso es importante. Y segundo, yo creo que el resultado electoral que tuvimos nos dice también que la gente quiere a representantes que dialoguen constantemente con las diferentes fuerzas políticas. Y ya te ponía el ejemplo, nosotros hemos aprobado préstamos, hemos aprobado reorientaciones, pero estas siempre vienen desde la Presidencia de la República. Te quiero poner 2 ejemplos. Yo solicité la reorientación de $150,000 para fortalecer los comandos de salvamento, ya que estamos previos a vacaciones de Semana Santa, etcétera. Y ya depende de que existan los fondos, de dónde se van a sacar y si es el ministro de Hacienda quien da el aval y si están los fondos, y así llega a la Asamblea Legislativa. Entonces yo creo que un recomendable uno tiene que saber que es una sugerencia a los ministros y no es algo que es de obligatorio cumplimiento. Entonces, eso es bien importante. Yo respeto, todos los colegas tenemos iniciativas de ley y podemos presentar las piezas correspondencia que creamos adecuados, pero sí creo que es importante ser responsables con la gente y más que sea una conversación de Twitter o que se respete el proceso de formación de ley y que no se juegue con la gente. Ahora, pero en un momento se dijo, ¿no?, de que
el presidente electo tenía suficiente contundencia en términos del apoyo que había recibido y por lo tanto en la Asamblea Legislativa los diputados también estaban casi que obligados a escuchar el llamado del presidente electo. Mire, creo que la coyuntura ha cambiado mucho en nuestro país desde el momento que Nayib Bukele quedó electo como presidente. Ha pasado un montón de cosas, creo que ha sido un remolino que ha sacado muchas emociones de diversas personas. Hay personas que han decidido tener prudencia, hay otros que han salido con exabruptos y tomar decisiones a la carrera, y hay otros que han tomado otro tipo de decisiones. Creo, ahora, en la misma fracción del Partido Arena. En la misma fracción y en todos los partidos políticos. Nosotros somos unas personas que, bueno, en mi caso yo soy bien respetuosa de la institucionalidad y la democracia. La gente decidió que él fuese el presidente de la República y como tal, obviamente merece nuestro respeto. En mi parte, yo soy una persona que voy a ser de una oposición responsable. Voy a votar por aquellas cosas que yo crea que van a beneficiar al país siempre y cuando estas cosas no causen detrimento, por ejemplo, en el caso del presupuesto general de la Nación. Sería irresponsable votar por algo que, como le dije, no cuenta con la forma para poder desarrollarlo, como lo dice la Ley de Responsabilidad Fiscal. Eso es algo que debemos de aclararle también a nuestros colegas diputados, pero cosas que beneficien a nuestro país en salud, en educación y que siempre y cuando tengamos cómo financiarlo, claro que van a contar con el apoyo de nuestra fracción. Tenemos que ser una oposición responsable. No es bueno ser oposición y oponerse solo por oponerse, como ha pasado en otros tiempos. Nosotros creo que somos una generación de diputados nuevos y que queremos lo mejor para nuestro país, y claro que vamos a tomar decisiones que beneficien a todos los salvadoreños. Creo que, y este es un llamado al presidente Nayib Bukele, por ejemplo, a mí me encantaría que tenga un buenos ministros, personas bien preparadas, personas que estén listas para desarrollar un papel importante dentro de la sociedad, pero que estén preparadas académicamente para hacerlo. No cheradas, no amigos, sino gente que conozca de los temas. Es por eso que han pasado todas las situaciones que hemos visto en los últimos días. Y esa es parte de cuando no conocemos la Constitución y no conocemos las leyes, tendemos a equivocar qué es lo que hace un órgano de gobierno con otro. Entonces, por eso es bueno tener asesores dentro de la presidencia o ministros que conozcan y que sean técnicos. Tener dentro de las carteras a personas que sepan cómo desarrollar su papel y que no creen este tipo de confusiones. Ahora bien, ¿el resultado electoral ha dividido al Partido Arena? Yo no creo que no es que estemos divididos, creo que todos... A ver, el resultado fue claro, no podemos negarlo, que las personas definieron a otra persona. Creo que Carlos y Carmen Aida eran las personas ideales, tenían un currículum súper bueno, eran profesionales, académicos, personas que habían trabajado muchísimos años por este país, pero lastimosamente la población no votó por ellos. Esto obviamente crea un cambio dentro del Partido Arena y tenemos que recomponernos, tenemos que adecuar nuestro partido a los nuevos tiempos, tenemos que evolucionar como areneros y tenemos que darnos cuenta que nos equivocamos no porque no pudimos, no hicimos lo mejor de nosotros, sino porque no logramos conectar con la gente. Y eso es el ejemplo de lo que les daba a todos la vez pasada. Nos acostumbramos a una campaña de casas por casa, de ir a tocar puertas, porque eso es lo que nosotros hemos hecho como Arena siempre. Sin embargo, mientras Carlos estaba tocando en una colonia 150 casas, el otro candidato, el actual presidente, por ejemplo, puso un tuit que llegaba a 4,000 personas, por ejemplo. Entonces, creo que debemos de irnos a los nuevos tiempos, trabajar mucho más y, por supuesto, la gente quiere rostros nuevos, pero rostros nuevos no es ser joven y por eso voy a llegar. Creo que también quiere rostros nuevos, pero gente que esté comprometida con el país y creo que eso va a ser algo que va a pasar dentro de las elecciones internas de nuestro partido. Ahora la gente de nuestra base va a exigir muchísimo más, que quieren diputados que estén conforme a los principios del partido y que también respeten tanto a los alcaldes como a toda la estructura. De acuerdo, nos quedamos en ese punto, hacemos una pequeña pausa, volvemos.
Josué, esta mañana, eso a las 10:30, entonces llegó la propuesta en torno a esta modificación de presupuesto a la Asamblea Legislativa y fue respaldada por varios diputados de diferentes fracciones y aquí incluyendo 4 legisladores. Y para precisarlos, porque los mencioné así rápido al principio, pero fue Milena Mayorga, Arturo Simeón Magaña, Felisa Cristales y Gustavo Escalante, 4 legisladores del Partido Arena. En el caso particular de ustedes y en el tuyo, Josué, ¿no estuviste presente? No. ¿Cómo se ve la acción de los 4 compañeros? Bueno, mira, yo la verdad es que desconocía y creo que, bueno, nosotros presentamos distintas iniciativas de ley, unas las presentamos individuales como diputados, otros como grupos parlamentarios. Bueno, nosotros hemos presentado iniciativas como grupo parlamentario de jóvenes, así que creo que cada diputado pues va marcando una agenda legislativa y yo desconozco, de hecho no he leído la iniciativa que los colegas introdujeron, pero cada diputado es libre, ¿verdad?, de introducir las piezas de correspondencia que ellos estimen convenientes. Ahora, Marcela, bueno, aquí dice Noel Minero, nos está escribiendo a través del Facebook. Felicito a la diputada arenera, dice que todavía tiene dignidad. Bueno, es lo que dice Noel, ¿no? A ver, un poco la opinión entonces, en términos de 4 diputados del Partido Arena que deciden dar iniciativa a esto. Bueno, la verdad es que los diputados, cada quien tiene iniciativa de ley, cada quien responde por sus actos de forma personal y pues si es la decisión de ellos, pues ellos sabrán cómo hacerlo. Yo soy una persona que trato de trabajar un poco más técnico, soy abogado, soy notario, soy máster en empresas, tengo años de ser técnico de la Asamblea Legislativa. Yo antes de ser diputada comencé de asistente, fui asesor y ahora soy diputado y conozco perfectamente el proceso de formación de ley y conozco cómo funciona la Asamblea Legislativa, entonces no voy a tomar decisiones que no respeten el proceso de formación de ley. Y la verdad es que el día de ahora yo me di cuenta mientras estaba en Comisión de Relaciones Exteriores que estábamos recibiendo a la ministra de Economía y a los exportadores y productores que salen afectados con el Tratado de Libre Comercio y la denuncia que se hizo del mismo Tratado de China por parte del Ejecutivo, así es que no me di cuenta hasta cuando ya había terminado la comisión. Bueno, y si pasamos justamente a ese tema, hoy justo Diario El Mundo publicaba en su edición impresa que China negoció con el país sin inmunidad y confidencialidad y hace todo un desarrollo, ¿no? esta nota, este reportaje de Diario El Mundo, y establece ahí, por ejemplo, algunos acuerdos, regulaciones entre El Salvador y China, regulación del acuerdo de los visados, acuerdo entre bancos estatales, ciencia y tecnología, pero aquí hay una cantidad de conceptos que tienen que ver con el carácter secreto de muchos de estos acuerdos. Y esto nos lleva a preguntar entonces, de luego, cómo están viendo ustedes esta relación que se estableció entre El Salvador y República Popular China, sobre todo porque ha habido ya señalamientos específicos de la Embajada norteamericana sobre todo este tema de cómo se ha manejado con un poco de nebulosa esto, pero ¿cómo lo están analizando ustedes en la Asamblea? Bueno, nos dimos cuenta todos los salvadoreños por una cadena que hizo el presidente en la televisión en el mes de agosto. Posteriormente, la verdad es que nosotros como Comisión de Relaciones Exteriores pedimos una reunión con el ministro, nos reunimos con él porque acuérdese que teníamos unos becados en Taiwán y nos preocupaba qué era lo que iba a pasar con ellos. Cuando fuimos a reunión en Cancillería se nos comunicó solo que ellos únicamente se les iba a dar una beca por parte de China y hasta ahí, no pasamos a más. Pasaron los meses y de repente me preocupé con la gente, con los productores, por ejemplo, de azúcar, y me decían, mire, Marcela, a nosotros nos preocupa el Tratado de Libre Comercio con Taiwán, entonces queríamos ver qué es lo que va a pasar con él, cuál va a ser la situación. Yo introduje una pieza de correspondencia el 28 de noviembre del año pasado, pidiendo que llegaran a la Comisión de Reformas Exteriores, a la Comisión de Relaciones Exteriores, perdón, el ministro de Relaciones Exteriores y la ministra de Economía, Pro Café, Pro Caña, bueno, la ASI, Coexport, la Asociación Azucarera, varias personas que tenían que ver, que eran los más afectados con este Tratado de Libre Comercio. En ese momento no había trascendido, se había suspendido el tratado ni nada. Continuaba. Después, en diciembre, bueno, lo pasé pidiendo como 3 lunes, porque los lunes son las comisiones, y nada, un silencio total. La semana después de elecciones llega esta carta que nos llegó a nosotros a la Comisión de Relaciones Exteriores, que es una carta de la ministra Luz Estrella, la ministra de Economía. En esta carta ella nos explicaba que el tratado ya había sido denunciado y que sus efectos terminarían el 15 de marzo de este año. 3 semanas antes ella se había reunido con los azucareros, con los productores de azúcar. Y en esta reunión ellos le habían preguntado, mire, ministra, ¿qué es lo que pasa con nosotros con el tema del TLC? Y ella les dijo de que continuaba hasta que no encontraran tratos mejores. Entonces toda esta gente
se puso a comprar todos los productos que iban a exportar en estos meses y ahora van a tener que pagar penalidades y además de eso los aranceles, porque es bien importante aclararle a la población de que el tratado, bueno, nuestra producción azucarera solo es arancel cero en Taiwán. Nosotros tenemos 3 grandes mercados de azúcar. El primero es en Estados Unidos, el segundo es en Europa y el tercero es Taiwán. Taiwán tenemos un arancel cero en los 11 años y fichas que tenemos del Tratado de Libre Comercio. Mientras que China tiene un arancel por una salvaguardia que le dio la OMC por 3 años del 90%. Nosotros no tenemos forma alguna de poder competir con ellos. Ahora llegó la ministra de Economía y yo le dije, bueno, ministra, esta carta usted me la mandó, bueno, salió el 30 de enero y llegó a la comisión 3 días después de las elecciones. Sí. Y usted se había reunido después con los azucareros. ¿Por qué no les dijo que el tratado ya había sido denunciado? ¿Por qué nunca se les notificó? ¿Qué respondió entonces la ministra? Bueno, que ella no sabía cómo había sido el procedimiento y que ella únicamente se le había dicho por parte del Ministerio de Relaciones Exteriores de que el tratado había sido cesado y que ella había respondido a publicar los aranceles que continuaban en base a lo que el ministro de Relaciones le había dado. Ahora, el ministro de Relaciones Exteriores no se presentó el día de ahora a la Comisión de Relaciones Exteriores, con la excusa que se iba a reunir con unos congresistas que habían venido. Pero mire, este es un tema de prioridades de nuestro país. Vamos a perder 50 millones de dólares al año solo en azúcar, y no solo en azúcar, hay otros productos que se están exportando. Entonces, hay que tomarle la seriedad al asunto. Como le digo, es una gran pérdida económica y no solo pierden ellos, es toda una cadena productiva. Nos decían los trabajadores, y son miles de empleos que se van a perder en el sector por esta decisión. Claro. Bueno, estábamos leyendo que Guatemala, por ejemplo, estaba interesada en obtener esa cuota de 80.000 toneladas de toneladas de azúcar, sí, ¿no? A Taiwán. Bueno, Josué, en la parte esta de la publicación que se dio en el mundo sobre la confidencialidad o secretividad que hay en estos acuerdos, son varios, ¿no? Pero llama la atención uno, por ejemplo, inmunidad, ciencia y tecnología. El artículo 9 del acuerdo dice que está pidiendo privilegios e inmunidades para las personas de China Popular que trabajan en proyectos de ciencia. Y entonces, bueno, por poner un ejemplo, pero hay otros que generan mucha suspicacia. Sí. ¿Cómo debería plantearse esta discusión, digamos, para que se pueda transparentar esto? Bueno, fíjate que yo recuerdo cuando se dio precisamente aquel momento en que tuvo prácticamente un par de días la embajadora de Taiwán para salir del país y que se dio toda esta negociación con China. Mucha gente lo polarizó, que si era apoyo a Taiwán o que si por temas políticos, ideológicos estábamos en contra de China. No, lo que se criticó es la falta de transparencia que existió en el proceso. Y ya lo hablábamos en el tema particular del azúcar. Muchas veces la gente solo lo transporta a los grandes empresarios. Te puedo hablar, por ejemplo, en el municipio de Chalchuapa, el ingenio de La Magdalena es una de las mayores fuentes generadoras de empleo para el área rural de Chalchuapa. Entonces, creo que es importante resolver esta crisis. Bueno, Marcela, que está en la Comisión de Relaciones Exteriores, comentábamos el otro día la importancia que no se le está dando también desde el gobierno actual, y que esto representa un reto para el nuevo gobierno en el tema de relaciones exteriores, de que existan las personas idóneas para poder tener una política exterior hábil para poder resolver esta crisis a la que nos vamos a enfrentar. Entonces, creo que es sumamente importante ese reto para el nuevo gobierno, y también una responsabilidad del gobierno actual de esclarecer y poder resolver esta crisis económica que viene no únicamente para un sector económico, sino que para un sector de la población que vive del azúcar. Siento que esto ha sido bastante oscuro, la forma en que se está dando todo esto, Josué. ¿Habría que reconsiderar las relaciones El Salvador, República Popular China, o no? Y cuando digo reconsiderar, es en un momento determinado incluso la posibilidad de romper las relaciones y establecerlas nuevamente con Taiwán. Mira, yo creo que es un tema delicado, y los temas de política exterior y tratados entre naciones no se pueden tomar a la ligera, y para vertir opiniones uno tiene que ser bastante responsable. Pero yo creo que en primer lugar se tiene que poner el bienestar de los salvadoreños, fortalecer la economía, dar certidumbre a los sectores productivos del país, y si para eso se tiene que romper relaciones con China, pues eso es lo que se tiene, eso es algo que tendrá que valorar el nuevo gobierno, y también es una responsabilidad
de este gobierno que fue quien tuvo esa negociación oscura de la cual ni la Asamblea Legislativa, ni incluso ni funcionarios del gobierno dicen de que desconocen muchos de los acuerdos que existieron. Y la verdad que lo que yo no veo es el beneficio que va a traer al país quizás porque no lo han explicado o no ha habido una profundización en el tema, y es por eso que yo decía que es sumamente importante que el ministro de Relaciones Exteriores acuda a la comisión como ha sido convocado por los diputados de esta. Bueno, excelente. Vamos a ir a la última pausa comercial. Cuando regresemos hablemos qué requiere el país, unas CICIES o es el fortalecimiento institucional de la Fiscalía General de la República. Volvemos. Bien, estamos al cierre de 8 en punto. Un tema importante que tengo acá para que lo abordemos es, decíamos, unas CICIES en el país o el fortalecimiento institucional de la Fiscalía General de la República, o ambas cosas a la vez. Josué. Bueno, yo creo que es importante reconocer que el tema de la corrupción ha sido un cáncer que se ha comido El Salvador. Hemos visto casos de expresidentes de la República que aún se encuentran en la cárcel, hemos visto tanta impunidad, y esto también es lo que ha causado gran desprestigio de la clase política. Entonces, si bien creo que han habido avances como la ley del acceso a la información pública, como la ley de probidad y como esta fiscalización que de alguna manera existe para los funcionarios públicos, yo creo que deben de ser en ambos sentidos. Uno, a fortalecer a la Fiscalía con recursos, con presupuesto, y yo la verdad que no veo mal la propuesta de una CICIES. De hecho, los primeros en presentar la propuesta de una CICIES en el 2014 fue la Alianza Republicana Nacionalista. Entonces, solo que creo que es importante que sea de forma conjunta un trabajo entre Fiscalía General de la República y una eventual CICIES que pueda crearse. Entonces, y siempre que esto vaya en búsqueda de combatir la corrupción, si viendo también delitos del pasado, pero también viendo esos, por decirlo así, casos que han quedado en la impunidad, que solo andan de boca en boca en los salvadoreños o en redes sociales y que no han tenido un debido seguimiento o una verdadera persecución del delito. De acuerdo. Marcela, ¿cuál es la opinión? Bueno, yo siempre he estado de acuerdo con una CICI o CICIES, si lo queremos hacer así. Bueno, cuando yo estaba todavía de candidata, yo siempre puse que ese era un tema que debíamos de tomarlo en cuenta. Creo que sí es importante. Sin embargo, hay que aclarar una cosa. Nuestra Constitución nos dice de que el que tiene el monopolio de la acción es el fiscal general de la República. En el caso de una CICI, claro que él puede apoyarse a pedir cooperación, que puede apoyarse a otras instituciones para que trabajen en conjunto. Sin embargo, quien tiene la acción penal sería el fiscal general de la República. Por lo tanto, podrían trabajar ambos de una forma conjunta, pero quien al final tomaría la decisión... Sí, la CICI en todo caso estaría supeditada al trabajo de la Fiscalía General de la República. No funcionando como una institución paralela a la Fiscalía. No, tendrían que trabajar en conjunto. Supeditada a la Fiscalía General de la República, porque como le dije, el que tiene el monopolio de la acción es el Fiscal General de la República. En otro tema, yo creo que es súper bueno buscar que todos los casos de corrupción que han pasado en nuestro país, pues se esclarezcan. Todos queremos saber qué es lo que ha pasado, queremos saber a dónde se han ido los millones del Chaparral, por ejemplo, queremos saber por qué tenemos un presidente que se encuentra en Nicaragua en vez de estar dando la cara acá y que pasa tuiteando todos los días y no pasa nada. O sea, nosotros los salvadoreños queremos realmente soluciones, y creo que una CICI sería algo bueno. Sin embargo, no debemos de olvidar que tenemos una Fiscalía General de la República que hay que robustecerla, que hay que darle más presupuesto, que hay que trabajar por ejemplo, el Instituto de Ciencias Forenses, que ya se puso la iniciativa ante la Asamblea Legislativa. Creo que es algo muy positivo y que serviría muchísimo para combatir todos los delitos que pasan dentro de nuestro país. La CICI es algo que ayudaría muchísimo y abonaría para que El Salvador salga adelante, pero también hay que trabajar en conjunto con la Fiscalía General de la República para que el fiscal pueda hacer un buen papel. Sí. Ahora bien, Marcela, bueno, usted es abogada, ¿no? También, y este día conocimos, por ejemplo, que los abogados del presidente electo Nayib Bukele presentaron una solicitud ante el Tribunal Primero de Sentencia de Santa Tecla para que no continuara el proceso de Eugenio Chicas contra él, ¿no? Porque aquí un poco el criterio es que la Constitución prohíbe juzgar al presidente de la República. Ahí tenemos el tuit que se escribió en su momento, eso fue en la mañana, donde reiteramos, los abogados del presidente electo estaban presentando una solicitud al Tribunal Primero de Sentencia de Santa Tecla, y esto para que no continuara el proceso, tras el argumento obviamente de que ya es presidente electo. ¿En qué momentos que opera entonces el tema
del fuero, ¿es hasta que él es juramentado o desde el momento en que lo eligen como desde el presidente momento que se vota? toma posesión. O sea, cuando es juramentado el 1 de junio. Exacto, entonces. Él ahorita es un ciudadano más y él no tiene fuero, va a tenerlo hasta el momento en que él tome posesión de su cargo. Sin embargo, yo creo que no hay que tenerle miedo a las instituciones, ¿verdad? Y yo fui bien enfática con el tema de Eugenio Chica. Si él cometió un delito, si él hizo algo incorrecto y si era una menor, pues merece que le caiga todo el peso de la ley. Ahora, de la parte contraria, si ha sido algo que ha sido para perjudicar a esta persona, pues también que se haga que le caiga todo el peso de la ley. La verdad es que es algo que debe de verse en los tribunales y que debe de resolverse de esa forma en base a derecho y en base a ley y respetando los derechos humanos y constitucionales de ambas partes. Ahora, al final de cuentas, pues uno debe de seguir los procesos judiciales hasta que se terminen. Ahora, en el caso del presidente electo, pues bueno, ahorita creo que, legalmente no es posible hasta el 1 de junio, aunque todavía es cuestionable el tema de que si el fuero continúa en los 5 años que él sea presidente, pero bueno, eso es algo que lo va a ver al final los tribunales y que van a ser quienes van a definir. Ya, Josué, en los últimos minutos que nos quedan, a ver, ¿cómo debe establecerse o plantearse la relación entre el órgano legislativo y el ejecutivo en este país? Digo, el ejecutivo a partir del 1 de junio con la nueva administración de Nayib Bukele. Bueno, mira, yo he tenido la oportunidad de ser diputado de oposición pues durante este primer casi año de periodo legislativo y voy a seguir siendo un diputado de oposición, ya lo decía, de oposición constructiva. Creo que es importante respetar la independencia de poderes, el Estado de Derecho, conocer las competencias. Yo creo que es importante qué es la competencia de la Asamblea Legislativa, cuál es la competencia del Ejecutivo y temas donde trabajamos en conjunto, como por ejemplo en la aprobación del presupuesto general de la Nación, que yo quiero hacer un llamado al presidente electo a incrementar el presupuesto para el Ministerio de Educación y poder aumentarlo no solo en infraestructura, sino que en capacitación de maestros, en fortalecimiento de equipo, así también incorporar e incrementar presupuesto y modernizar y transformar instituciones como el INJUVE. Ahora en la Comisión de Juventud estábamos viendo el incorporar a los salvadoreños en el exterior. La diáspora se mencionó mucho en estas elecciones. Entonces yo creo que también hay temas donde trabajamos en equipo, Asamblea y Ejecutivo, y ya lo hemos hecho como para la aprobación del préstamo del nuevo Hospital Rosales y podemos seguirlo haciendo, pero que sean acciones para trabajar en conjunto en beneficio de la población, no firmando tampoco cheques en blanco, por decirlo así, para Casa Presidencial, sino que trabajar como órganos del Estado. Sabemos que al final cada quien tiene que hacer su parte y esperamos por el bien de los salvadoreños que estos próximos años podamos trabajar de forma armónica, trabajando, poniendo al centro el bienestar de los salvadoreños. Entonces, eso es lo que yo esperaría, por decirte como Josué Godoy, cumplir la agenda legislativa y decirte, tampoco ahora, que te marquen agendas, sino sí, pero, que... Y justamente a eso quería llegar, hasta dónde entonces le introduce más ruido al trabajo legislativo el hecho de que todo se está viendo en perspectiva para la elección de diputados y alcaldes 2021. Sabes, un problema que hemos tenido históricamente en El Salvador es que se hacen acciones pensando en ganar o perder elecciones y no en el beneficio de los salvadoreños. Yo tengo una agenda legislativa con la que me comprometí con la población por los que fui electo y por supuesto hay una agenda de coyuntura donde sos un diputado de oposición. Así que yo creo que tenemos que cumplir la agenda legislativa que planteamos para ganar y no tampoco dejar que la coyuntura o la popularidad nos marquen las agendas. Bueno, se nos agotó el tiempo. Gracias, Josué, por compartir con nosotros. Gracias a usted. Muy amable. Gracias, Marcela. Muchas gracias y un saludo para todos los salvadoreños. Bueno, excelente. Agradecemos a ustedes que nos acompañaron. Nos vemos mañana a 8 en punto. Estarán con nosotros representantes de la Asociación Azucarera de nuestro país, justamente hablando sobre la suspensión del Tratado de Libre Comercio con Taiwán. Hablaremos de eso el día de mañana. Gracias por su fiel sintonía. Buenas noches.